Buenos días, compañeros. Mi nombre es Aura Cortés y quisiera presentarles un SOS Amazonía. Pero para esto primero debemos definir qué es la Amazonía. Por ende, podemos decir que es una extensa zona de diversidad que cuenta con 7,4 millones de kilómetros cuadrados, el cual representa el 4,9% del territorio a nivel mundial. Está presente en algunos países de América Latina, tales como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Surinam, Guayana Francesa y Venezuela. Este tiene el río Amazonas o la cuenca Amazonas, la cual se caracteriza por tener unos 230.000 metros cúbicos por segundo de agua dulce, pues lo que en realidad es algo muy importante. Si nosotros nos ponemos a pensar la idea del Amazonas en realidad para los ciudadanos de estos países que acabo de mencionar es en realidad muy lejana. De hecho, se podría decir que es otro continente. A manera personal, no sabía que existían ciertos países, por ejemplo, Guayana, Surinam, hasta este punto. Sin embargo, ¿por qué la Amazonía es tan importante? Porque es un sitio geopolítico estratégico que cuenta con recursos que ayudan a la producción y extracción para que se desarrollen ciertos países o ciertas industrias. Por ejemplo, hace muchos años se dio lo que se llamó la Guerra del Caucho, en la cual hubieron ciertos atropellos a los derechos humanos porque muchas empresas y muchas personas de los propios países, por el auge que estaba teniendo esta industria, empezaron a extraer la savia del árbol que se encuentra en la Amazonía. Sin embargo, fueron pocos los estudios realizados para poder extraer este líquido y se atropellaron ciertos derechos humanos de los indígenas. De hecho, para 1907, el Banco de la República tiene cifras de que 150 personas ya estaban muertas solo en Colombia, y de hecho faltaban muchos años para que se acabara. Otro punto importante aquí es que no solo se les atropelló el derecho a la vida, sino que los que quedaban vivos, de hecho, los esclavizaban y en muchas ocasiones les hacían trabajar grandes horas de trabajo con poca remuneración. Por ende, se puede decir que hubo grandes atropellos a los derechos humanos. Sin embargo, este tema no es el único que compete a las comunidades indígenas, ya que el ideal que se maneja dentro de las comunidades no es muy bien aceptado de manera internacional. Por ende, estos grandes ideales son vulnerables ante la comunidad internacional, porque sus costumbres no son las mismas a las occidentales. Pero pues el atropello no se dio desde 1880, sino que mucho antes, por ejemplo, cuando las grandes misiones cristianas estaban repartiendo su deseo de cristianización. Por ejemplo, la misión católica de la comunidad capuchina se implantó aquí en Colombia, por lo que se hizo que las comunidades dejaran de lado su cultura, teniendo en mente que estas no eran aceptadas por Dios. Por ende, se les quitó o no se les dejaba realizar los ritos, no se les dejaba vestir con sus ropas tradicionales, y además en muchos casos no se les dejaba las estructuras internas de los indígenas se vayan transformando. Pero los atropellos a los derechos humanos a las comunidades no son los únicos temas que nos competen hablar. Además de esto está la deforestación y la minería ilegal. Estas son dos temas totalmente cruciales para entender lo que hoy en día se da como la deforestación de la Amazonía. De hecho, un reciente estudio de Amazonía Saqueada revela que desde el aire se puede ver
la minería ilegal que se realiza en el Amazonas. Y cuenta que son 2.316 hectáreas las que se están viendo afectadas de esto, lo que afecta también a zonas como de reserva natural. Entonces, en la extracción de esta minería ilegal se da el oro, el coltán y los diamantes. Lastimosamente, para la extracción de estos minerales se deja ver que causa gran daño, ya que causa la deforestación en la Amazonía. Lo triste de saber es que el Estado está de manera poco eficaz y eficiente. Se podría decir que tiene una presencia nula en estos estados. Esto es sustentado desde Francisco Román, que es el director científico del Centro de Innovación Científica de la Amazonía. Pero ¿por qué la extracción ilegal representa una amenaza? Porque primero se presentan algunos artefactos como las dragas, barcas y otras herramientas para la extracción de estos. Lo que además no se puede negar que está presente el uso del mercurio para poder hallar ciertas cantidades de oro. Sin embargo, estas pues contaminan el agua, lo que pues pone un problema muchísimo más grande, ya que afecta a los peces que viven dentro del agua y a las comunidades que se alimentan de estos. Además, las comunidades nativas y aquellas que migran de un lado a otro dependen directamente de esto, lo que también pone en vulneración sus derechos a la vida por la contaminación que se da en este momento. Además, las áreas naturales o protegidas llamadas ANP lastimosamente no están libres de estas actividades ilegales, ya que un informe que se hizo a las 649 ANP ubicadas en Colombia, 55 de estos puntos tienen minería ilegal activa y 41 sufren daños indirectos, ya sean en áreas de amortiguamiento o en sus fronteras. Estas grandes minerías ilegales en Colombia se desarrollan en el río de Putumayo, Caquetá, Apaporis, entre otros. Otro tema que nos compete, por ejemplo, es la deforestación. Y esta es a causa de la amplia producción agrícola, la ganadería extensiva que se da en los territorios, los incendios forestales y la tala de árboles en la zona de la Amazonía. Además de lo anterior, en Colombia se presenta otro fenómeno que es la colonización y desplazamiento de las comunidades indígenas por parte de grupos armados que utilizan estas zonas para hacer plantaciones de cultivos ilegales. Por ejemplo, entre 2005 y 2010 se deforestaron 235.000 hectáreas aproximadamente en el Amazonas. Por ende se dio la pérdida anual de 79.800 hectáreas de bosque. Esto de acuerdo a una investigación del IDEAM. Pero para poder concluir de todo lo que ya se ha dicho, podemos resaltar 3 puntos básicos. El primero, los derechos de las comunidades son violadas. Segundo, la minería ilegal representa uno de los factores críticos de la zona. Tercero, la deforestación que causa esta minería ilegal y otros factores como la tala de árboles son uno de los temas que deberíamos tratar en la Amazonía y que para los ciudadanos que tenemos implicaciones de este territorio como en Amazonas no debería pasar tan en imaginario y un tema tan lejano que ni siquiera nuestro Estado se preocupe de manera efectiva por estos temas. Gracias.